Continuamos ahora. Se llevará a cabo el panel El poder de la integración para el crecimiento empresarial, que será moderado por el doctor Juan Sebastián Rosso, ministro encargado de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia. Los participantes del panel son Claudio Barahona, Country Manager Chile de Telefónica; Oscar Quintero, director de la Oficina de Transferencia Tecnológica de Antioquia, Tecnova; Antonio Cruz Serrano, CEO de la empresa Curago Biotech de México; y Julio Martínez, Innovation Project Manager de la empresa Aporta de Perú. Los dejamos entonces con este panel, El poder de la integración para el crecimiento empresarial. Buenas tardes. No, alcancé a pensar que como yo también soy Rosso iba a poder pasar por el ministro, pero no sucedió, lo aclararon a tiempo. Mi nombre es Carlos Rosso y soy el gerente de una iniciativa en el Ministerio de las TIC que se llama apps.co. Voy a presentarme rápidamente y luego a cada uno de los miembros del panel para que entremos en materia en este panel acerca de la integración de las startups y las grandes empresas. Primero, mi nombre, como les dije, Carlos Rosso. Para quienes no lo saben, apps.co es una iniciativa del Ministerio TIC que busca crear un ecosistema de emprendimiento digital sólido en Colombia, que nos haga un país muy competitivo a nivel mundial con startups. Hemos hecho un trabajo muy interesante en estos 6 años, más de 2.100 empresas y emprendimientos acompañados y una metodología que estamos a punto de transferir de vuelta a todas las entidades e instituciones que la quieran tener a nivel nacional acerca de cómo generar emprendimiento de base tecnológica. Y hoy tengo el orgullo de verdad de estar rodeado de un grupo de personas que tienen unos roles muy interesantes en sus diferentes empresas. Unas trabajan en grandes corporaciones, otros tienen su empresa que están haciendo cosas muy interesantes, otros trabajan en áreas de transferencia tecnológica y voy a dejar que ellos en un par de minutos cada uno se presente para que nos cuente qué hacen y así poder dar entrada al panel. Vamos a empezar con Antonio Cruz, que es el CEO de Curago Biotech en México, que tiene una historia muy interesante para contarnos. En Curago Biotech somos 50 mujeres y hombres, más mujeres que hombres, que tenemos una razón de ser en común. En Curago Biotech, en todo cuanto hacemos, estamos convencidos de que no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Cuando la vida está en balance tiene 3 características: es sustentable, altamente eficiente y lo que genera como materia o energía es estéticamente hermoso. Como en Curago Biotech vivimos vida en balance, es cultivando vida para poder ayudar a restaurar vida. Un organismo humano en balance es capaz de vivir 120 años en plenitud de facultades cognitivas y psicomotrices. Así es que lo que nosotros hacemos con biotecnología patentada mexicana es tomar microorganismos benéficos nativos de un organismo humano y fermentarlo con alimentos naturales de origen vegetal o animal. Y en el fermento generar inóculos que pueden integrarse a deliciosas matrices de alimentos que además de nutrir pueden modular funciones orgánicas en el cuerpo humano, como disminuir toxinas urémicas en pacientes con insuficiencia renal crónica y demorar diálisis, coadyuvantes en quimio y radioterapia en tratamientos del cáncer, reducción de colesterol LDL para alejarte del riesgo de que sufras un ataque cardíaco. Es la única biotecnología latinoamericana que ha sido transferida exitosamente a Alemania, Estados Unidos, y desde hace 3 meses fundamos Curago Biotech SAS aquí en Colombia. Muchas gracias. ¿Quiénes de ustedes no sabían que en México hacían biotecnología patentada? No sabían. Yo espero que la gran mayoría. ¿Y saben cuál es la sorpresa? Que hay muchísimas más cosas pasando en todos los sectores que ustedes tampoco saben en esta región. Sigamos ahora con Claudio Barahona, quien viene de Chile, en Telefónica y Guaira, trabaja en Open Innovation en Guaira, que nos va a contar un poco de lo que hacen. Mira, yo creo que, muchas gracias por la invitación, primero que nada, que para nadie es una sorpresa o algo nuevo que todas las industrias se están transformando. Se los comento, todas las industrias se están transformando. Y eso gracias a la revolución digital que está ocurriendo a nivel global. En la mañana escuchábamos hablar sobre las GAFA, ¿no? Sobre Amazon, sobre Facebook, etc.
Y a nosotros como Telefónica esa amenaza es real hace ya mucho tiempo. Solo para que se hagan una idea, nosotros recibíamos de ingresos por mensajería de texto, por los famosos SMS, alrededor del 15% de nuestro ingreso era eso. Apareció WhatsApp y se acabó el 15% de nuestros ingresos como compañía. Y no solo Telefónica, también Claro y todos nuestros competidores. Y eso es transformación debido a la revolución digital que estamos viviendo. Como identificamos esa amenaza como compañía a nivel global, dijimos, en vez de verlo como una amenaza y salir corriendo y tratar de matar a los WhatsApp, trabajemos con los WhatsApp, invirtamos en los WhatsApp, busquemos de potenciarnos con ese talento. No seamos soberbios y abrámonos a trabajar con startups y con emprendedores. Y así fue como hace 6 años se fundó Guaira, que es el programa de innovación abierta de Telefónica. Yo en este caso lo represento en Chile, pero estamos en todos los países de la región, México, Venezuela incluso, Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Y lo que hacemos es invertir en startups entre 100 hasta 150 mil dólares, tomamos una participación minoritaria, nunca más del 10%, y buscamos no solamente invertir en aquellos nuevos talentos en la región, sino que sobre todo apalancar la corporación Telefónica y esa espalda que tiene, y esa cantidad de clientes que tiene, para justamente hacer crecer y escalar a esas startups a nivel global. Estamos convencidos que el futuro de Telefónica no está en Telefónica, sino que está afuera de la compañía. Muy interesante. Por aquí ves un par de caras de emprendedores de Guaira, ahí hay uno y por ahí había otro. Guaira en Colombia fue la primera de las academias, la llamaban en su momento, de Guaira fue en Colombia y claramente ha sido uno de los grandes impulsadores del ecosistema digital en Colombia. También tenemos a Julio Martínez, Innovation Project Manager en Aporta Perú, que es parte del grupo Breca. Nos va a contar un poco de qué es lo que hacen, cómo están, y creo que además tenemos un video que vamos a poner entre tanto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, primero agradecer a ProColombia, a PROMPERÚ por la invitación. Soy feliz de estar acá. Medellín es una ciudad linda. Y bueno, nada, contarles, yo soy gerente de proyectos de innovación en Aporta. Aporta es el laboratorio de innovación del Grupo Breca. Y para entender antes qué es el Grupo Breca es sino el grupo empresarial más importante del Perú, el más grande. Tenemos inversiones en 10 sectores económicos, en banca, minería, hotelería, salud, seguros, minería, en fin, químicos. Y también el video que están viendo es de una de las unidades de negocio del grupo, que es Urbanova, que es la inmobiliaria, y un poco lo que estamos haciendo, mi rol desde Aporta. Aporta es el laboratorio de innovación que está dentro del centro corporativo, del headquarter del grupo, y en donde ayudamos a las unidades, a todas las unidades de negocio del grupo a incrementar el impacto social que tienen ellos en las zonas donde operan y también el impacto social en las propias operaciones. Y esta es una de las unidades de negocio, es Urbanova. Les doy unos datos de lo que se trata Urbanova. Son 16 edificios de oficinas, 3 centros comerciales, algunos datos son 70.000 metros cuadrados de área construida, 230.000 metros de área arrendada, 54.000 personas o usuarios de nuestras propiedades, ingresos por un aproximado de 80.000 millones anuales, el 2.3% de vacancia, el 25% del mercado de oficinas Prime en el Perú. Y bueno, algunos datos también grandes que nos llevan a la alianza con emprendimientos que estamos haciendo, es que somos 15.000 millones de energía, pagamos 15.000 millones de energía eléctrica al año y 3.000 millones de soles en agua, y producimos 170 toneladas de residuos mensuales por las propias operaciones que ven ahí en el video. Entonces, al ser una de las empresas inmobiliarias más grandes del país, claramente generamos un impacto importante en las zonas donde operamos, y esto nos ha llevado a repensar la forma en la que operamos. Digamos, esto se enmarca, la acción que Aporta y con Urbanova estamos haciendo, se enmarca en el propósito del grupo, que es creamos oportunidades que trascienden, y el propósito de Urbanova es creamos espacios que trascienden, y con esa lógica estamos haciendo una alianza con un startup social que se llama Simba,
¿Y qué es lo que hace Simba específicamente? Simba recoge los residuos orgánicos de restaurantes inicialmente y los transforma en comida para chanchos, cochinos, le decían algunos, cerdos, y con ese propósito formaliza a criadores de cerdos en todo Lima, ¿no? Con el objetivo de, digamos, tener mejores productos y mejores criaderos y formalizar toda esta actividad económica, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una alianza con Simba para iniciar un piloto en una de las operaciones que tenemos, en uno de los centros comerciales, para ver cómo funciona esta operación con este emprendimiento y escalar, digamos, hacer los ajustes que sean necesarios para escalar esta alianza a las demás operaciones que con claridad son bastante grandes, y este emprendimiento, que es un emprendimiento que tiene 2 años, todavía no está en la capacidad de atender todas las operaciones que tenemos, pero estamos iniciando con un piloto para luego ir escalando hacia la operación total, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos. Tenemos otro tipo de alianzas que trabajamos con otras unidades de negocio, por ejemplo, con la unidad minera. Hemos hecho una alianza con algunos emprendimientos que nos han ayudado a trabajar con algunas comunidades de la zona. Y así estamos generando varias alianzas con emprendimientos sociales y emprendimientos tecnológicos también, que digamos que lo que hacen es optimizar las operaciones del grupo y también generar mayor impacto social y medioambiental en la propia operación del grupo, ¿no? Muy interesante. Tenemos una compañía multinacional muy grande, tenemos un grupo de uno de los países de la Alianza del Pacífico muy grande, y todos jugamos en un ecosistema donde tiene que jugar la academia, tiene que jugar la empresa, tiene que jugar el gobierno, y por eso también tenemos a Óscar Quintero, que es el director de la Oficina de Transferencia Tecnológica de aquí de Antioquia, Tecnova. Nos va a contar un poco qué vienen haciendo desde el 2005, cómo hacen para generar esos negocios de conocimiento que necesitamos hoy en día para hacer esto realidad. Bueno, buenos días. Desde Tecnova, pues lo que hacemos básicamente es promover que se generen negocios de conocimiento entre la academia, el sector productivo y el Estado. ¿De qué manera? Entonces provocamos de que se conecte oferta-demanda, mapeando muy bien esas demandas del sector productivo para lograr que se generen proyectos de investigación, desarrollo e innovación entre empresas, emprendedores y grupos de investigación, que se generen procesos de licenciamiento y comercialización de tecnología, que se contraten esos servicios y capacidades que las universidades tienen y que los mismos emprendedores también tienen al servicio del sector productivo, o que se unan para generar nuevas unidades de negocio con emprendimientos tipo spin-off. Entonces, básicamente lo que hacemos como oficina de transferencia es servir como conector de oferta y demanda, pero también como traductor de ese relacionamiento, porque tenemos dos mundos que tienen objetivos muy diferentes. La academia, el sector productivo, pues digamos en algún momento van en un sentido divergente, y cuando nos sentamos en la mesa pues hay que ponerlos en el mismo, digamos como en la misma sintonía, hablando en términos de negocios, pues también en términos técnicos, hacer que el investigador se motive a trabajar con el sector productivo, pues también ayudar a que el empresario se arriesgue y empiece a trabajar y a generar una confianza entre esas dos partes. Esa confianza pues parte también de muchos temas de propiedad intelectual, de claridad, de desarrollo de negocios, entre otros, para que todos estemos muy alineados. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos desde Tecnova en pro del desarrollo económico de la región. Y muy interesante que Óscar toca el tema de la confianza. Nosotros vivimos en una región, y ahorita vamos a hablar un poquito de la región y qué es lo que hacemos en emprendimiento y con empresas, en una región donde desconfiamos mucho. Nosotros desafortunadamente en Colombia, y creo que en toda Latinoamérica, desconfiamos hasta que alguien demuestre que debimos haber confiado en él, mientras que en muchos países desarrollados se confía hasta que alguien demuestre que no debió haberse hecho, y eso es una gran diferencia en la forma de pensar. Pero bueno, empecemos hablando un poco de qué motiva a esas grandes empresas a generar emprendimiento. Vamos a hacer un poco de discusión. Yo quiero empezar con Claudio, que nos cuente un poco qué motiva a una gran empresa como Telefónica a motivar el emprendimiento, a trabajar con él, y en algunos casos de pronto a bloquearlo. ¿Cómo hacemos para de verdad fomentar el emprendimiento, no solo aquí, sino en esta región, en la Alianza del Pacífico? Como mencionaban antes en la introducción, para nosotros trabajar con emprendedores es un tema de sobrevivencia. Si las telco como Telefónica solamente siguen vendiendo minutos de voz y datos, nuestro negocio es un commodity y hasta ahí nomás llegamos.
En cambio, el verdadero negocio del Internet hoy día y del mundo digital está sobre el Internet, ¿no? Está sobre llamémoslo, la cañería por la cual justamente ocurre el Internet. Y tenemos que ser parte de ese negocio. No podemos decir de pelear contra ellos, sino que tenemos que abrirnos y ser parte de ello. Y hay dos formas. Uno, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer Google y voy a convertirme en el próximo Google, pero tengo un gran problema. ¿Cómo? Primero que nada, compito con Google en captación de talento. Si aquí hay un muy buen desarrollador, el mejor desarrollador colombiano, y yo le digo, ¿quieres trabajar en Telefónica o quieres trabajar en Google? ¿Dónde va a ir a trabajar? Probablemente va a ir a trabajar a Google, ¿no? Y eso nos va a pasar con cualquier empresa latinoamericana. El gran talento hoy día de los desarrolladores disponibles o en cualquier tipo de área muchas veces quieren ir al líder mundial. Entonces, ¿cómo trabajo con ese talento? Que es el que yo necesito. Probablemente él puede decir, ok, quiero ir a trabajar a Google o quiero montar mi propia startup y quiero ser la mejor fintech de Latinoamérica. Bueno, entonces yo a lo mejor puedo trabajar con ese talento de forma externa, apoyando esa startup, invirtiendo en ese emprendedor, acompañándolo, siendo un socio de ese emprendedor y aprovechar de alguna forma las sinergias de negocios que se puedan crear. De ninguna manera capturarlo, por eso tratamos siempre de tener menos un 10% sin ningún tipo de decisión sobre el proyecto, porque no podemos pisotearlo, porque como gran empresa el peligro de pisotear una startup es súper fácil de que ocurra. Pero podemos ocupar ese talento del colombiano, mexicano, chileno que está creando una startup de clase mundial para apoyarlo y para nosotros también de alguna forma renovarnos. No es solamente hoy día la idea que muchas veces ocurre en la gran empresa es, oye, tengo que transformarme digitalmente, ¿no? El término transformación digital creo que debe ser el término de este año y muy mal utilizado muchas veces. Transformarse digitalmente no es cambiar los sistemas y poner todo en Internet. Y no es simplemente cambiar todo mi plana y tener un montón de desarrolladores. Transformarse digitalmente es transformar tu modelo de negocio hacia lo digital. Y es trabajar con emprendedores y con gente que está alrededor tuyo para fortalecer el negocio. Piensa, ¿por qué las gafas son tan potentes? Porque tanto Google, Amazon, Facebook y Apple se abrieron, son plataformas. Google, gracias a todas las aplicaciones que están ocupando el Android. Apple, la App Store. Apple logra hacer negocio gracias a miles de millones de desarrolladores. Amazon no tiene inventario propio. Uber, Airbnb, se abren. Entonces, la respuesta es esa, es tratar de abrirse y ser una plataforma y abrazar el talento que está disponible en la región. En Colombia deberíamos saber montarse al bus, que en el que van los emprendedores. Julio, ¿usted lo ven igual allá? Sí, yo creo que la forma en la que lo que motiva, en este caso específicamente somos una gran empresa, es la operación misma, ¿no? Y no solamente la operación, sino darnos cuenta de que como empresa tenemos, o sea, por más que suene trillado, tenemos una responsabilidad que va más allá del pagar impuestos en el país donde operamos, sino que una responsabilidad que trasciende a nosotros mismos como empresa y que para poder seguir operando y para poder seguir siendo líder del mercado en cada uno de los mercados en donde operamos, requerimos cambiar las formas en las que operamos. Y esto pasa por ver qué es lo que está sucediendo en el ecosistema de emprendimiento digital y en lo que yo manejo, que es específicamente el ecosistema de emprendimiento e innovación social, ¿no? Y ver de qué manera lo que se está haciendo puede ser útil para tu propia operación, ¿no? Y no solamente útil en la lógica reputacional, que por ese lado tipo, es un camino que viene por default, sino también útil en la lógica de cómo este emprendimiento puede optimizar tu operación. Y no solamente eso, sino que de repente este emprendimiento no está en el estado actual de poder brindarte el servicio a toda tu operación, pero el hecho de que te comprometas con ella a escalar juntos esa nueva forma de operar es lo que motiva también a que una gran empresa pueda cambiar el chip y comenzar a operar de manera diferente, ¿no? Okay. O sea, operar distinto. Y Antonio, ¿tú has visto que así funciona con las grandes empresas o cuál es tu experiencia como emprendedor y empresario? En mi experiencia la resumiría en una sola palabra y es lucro. Lo que más va a traer es lucro.
Una economía basada en innovación por ciencia y tecnología es una economía del know-how, del know-how. Esas economías tienen 3 líneas a nivel de estados financieros. Márgenes brutos arriba del 80% y utilidades netas arriba del 30% después de haber pagado impuestos. Generación de flujo de efectivo y bajo esas 3 condiciones, la economía del conocimiento por innovación a través de ciencia y tecnología genera interés. Esa economía del know-how es la que construye tejido social. Es la economía que es sustentable. En nuestros países, por décadas, hemos trabajado en la economía del know-how, del amiguismo, del compadrazgo, carente de cualquier tipo de valor agregado. Es la economía que crece en las desigualdades, la que lacera. ¿Cómo te das cuenta si vives en la economía del know-how o del know-how? No necesitas ser doctor en ciencia y tecnología ni en economía. Tú agárrate y céntrate en el barrio de mayor desarrollo tecnológico de tu ciudad. Y después toma un transporte público o un taxi y desplázate 25 minutos. Si donde te bajas por la misma enfermedad se muere gente en tu destino de la que no se muere en el otro lado, si el sistema educativo que le dan a la persona de 25 minutos después no lo educa, mientras que en el otro lo hace competitivo internacionalmente, si donde te bajas después de 25 minutos no puedes transitar a ninguna hora por temor a que te asalte la policía o los ladrones, y en el otro lado puedes yoguear a las 3 de la mañana con tu mascota y si se cae en una alcantarilla llegan los bomberos y la tele y todo a rescatarles, quiere decir que vives en un país de economía del know-how, insustentable, ya no aguanta más. La razón por las segundas vueltas, por las condiciones políticas tan dispares que manejamos es porque esa economía es insustentable. La economía del know-how por ciencia y tecnología, que es la economía de en Alemania. Tú tomas el tren en Alemania y tienes que cruzar la frontera alemana y transitar otros muchos kilómetros para encontrar una desigualdad social. Entonces, ¿qué es lo que atrae? Lucro. ¿Sabían ustedes que gramo a gramo hacer interferón beta, una molécula recombinante, es más productivo que vender grapas de cocaína en la calle? Eso es ciencia y tecnología. Entonces, muy interesante. Yo creo que aquí ninguno puede decir que vivimos en el del know-how, vivimos más en el del know-who. Nosotros aquí incluso nos reímos mucho de los chistes de que usted no sabe quién soy yo o a quién conozco. Entonces, creo que nos dejaron claro dónde estamos en este momento. Oscar, ¿y qué estamos haciendo para que haya esos negocios de conocimiento, haya esa transferencia de conocimiento? ¿Cómo ves tú qué motiva a que esto pase? Bueno, nosotros desde Tecnova, es casi que el día a día es estar con la empresa entendiendo sus retos, sus desafíos. Y no si pudiera empezar a clasificar esos retos de las empresas y empezar como los estadios de cada una de ellas, pues uno los puede cortar corto, mediano, largo plazo. Uno ve que las empresas que están en el corto plazo todavía están solucionando sus temas de productividad, del día a día, en el que todavía cualquier relacionamiento externo es una relación comprador-proveedor. Entonces, esa relación, digamos, de desarrollar un emprendimiento para esas empresas de corto plazo, pues vemos que no sucede muy bien, ¿cierto? Y es la que ahorita de pronto hablábamos, la que te paga 90 días al emprendimiento, o mínimo 60, ese tipo de cosas. Cuando vemos que las empresas van evolucionando y se van poniendo unos retos más grandes, y va mucho con la transformación también, digamos, de las gerencias y de quienes están a cargo de estas organizaciones, de cómo en el mediano y largo plazo se van empezando a generar retos más grandes y empiezan a descubrir de que no tienen ni el conocimiento y no tienen la capacidad para gestionar esa incertidumbre que va llegando en la medida en que voy avanzando y poniéndome esos retos de mediano y largo plazo. Lo que hemos visto son esas empresas que ya están pensando en el mediano y largo plazo, son las que pueden empezar a relacionarse con otros emprendimientos, con grupos de investigación, porque no van a estar pensando en que lo necesito para hoy o para mañana, sino que trabajemos juntos, si el conocimiento no existe, desarrollémoslo, vamos como aliados, y si existe, entonces desarrollemos el negocio y veamos cómo vamos en alianza.
Entonces, esa transformación es la que vemos, de quién está a cargo de las organizaciones, que le imprimen a todo el resto de la empresa. Crear valor. Julio, ¿vas a decir algo? Sí, adicional un poco a lo que dicen los compañeros, es bien importante entender también que cuando uno habla de una gran empresa, y estamos hablando de una empresa con estándares bastante altos, una empresa de estas características siempre está en la búsqueda de qué es lo que está sucediendo en los diferentes ecosistemas a donde esta empresa, por ser tan grande, no pertenece, ¿no? Entonces, esos son los ecosistemas de innovación social, los ecosistemas de innovación tecnológica y los startups, que claramente como empresa, al ser un grupo tan grande, no necesariamente tienes presencia en estos tipos de ecosistemas que se van generando en ciudades como Lima o en ecosistemas en Estados Unidos o fuera, ¿no? Entonces, en el caso de la experiencia de Breca, lo que ha pasado es que tienes un equipo de gente que trabaja, que tiene la misión de salir y buscar y ver qué es lo que está sucediendo con estos emprendimientos, qué soluciones están generando, qué nuevas ideas están proponiendo, con las cuales tu operación pueda ser cada día mejor, ¿no? Entonces, sí creo que como empresa lo que nos motiva también es la búsqueda de seguir liderando y para seguir liderando pues tienes que moverte con el ecosistema y para moverte necesitas saber. Entonces, y para saber pues tienes que estar acá sentado y conocerlos a ustedes y conocer los ecosistemas para poder ir mejorando la operación, ¿no? De acuerdo, la importancia de crear valor, de que se muevan a la velocidad que se mueven los startups. Uno siempre, cuando está en ese mundo de compañías de base tecnológica, dice, tranquilo, no se preocupe por el grande, que usted va mucho más rápido que él. Eso sí, no se quede quieto, porque el día que se quedó quieto, vino el grande, lo aplastó y siguió derecho. Entonces, en un mundo así de cambiante como el que vivimos, y créanme, yo trabajo en el gobierno y trabajar con startups es un gran reto, ¿cómo hacemos para que las startups tengan una propuesta de valor que sea de verdad interesante para estas grandes empresas? Porque esto se trata de colaborar. Hay mucho por qué competir, pero también hay mucho cómo colaborar. Antonio, ¿cómo ves tú que deberían presentarse, trabajar para tener esa propuesta de valor interesante? Mira, en nuestra experiencia solo hay una cosa más difícil que descubrir la molécula, inventar el algoritmo, desarrollar el circuito, ingresar una patente, responder los requerimientos, obtener el título de patente en tu país, en Europa, en Estados Unidos, generar 3 tesis de doctorado, 4 de maestría, hacer 2 papers indexados. Lo único más difícil que eso, y ganar 2 veces el Premio Nacional de Tecnología de tu país. Lo único más difícil que eso es venderlo en bases utilitarias recurrentes. Entonces, hace poco me invitaron a un foro en Chihuahua, que es una región norte muy productiva de mi país, donde estaban grandes empresarios queriendo hacer clubes de inversión. Y la gran conclusión es que lo que los limitaba era miedo. Y entonces yo les decía, ¿pero a qué le tienes miedo, no? Y me decían, mira, Antonio, la verdad es que no le tenemos miedo a perder dinero porque somos empresarios y sabemos que a veces pierdes dinero o ganas dinero. A lo que tenemos miedo es a encontrarnos con emprendedores que no sean íntegros. Cuando yo hablo de verdad contigo, estoy siendo honesto. Pero cuando hablo verdad conmigo mismo, estoy siendo íntegro. Entonces, los inversores frecuentemente dicen, yo hago un due diligence donde te evalúo tecnológicamente, legalmente, financieramente, comercialmente. Y ahí me van a salir cuántas patentes tienes, cuánto has penetrado en el mercado, cuáles son tus márgenes, cuál es el marco jurídico bajo el cual estás regulado. Pero lo que nunca me va a salir es si como emprendedor vas a seguir con la pasión y con ese compromiso durante todo el proceso. Y muchas veces nos damos cuenta que terminamos nosotros más entusiasmados por el proceso que el emprendedor. Entonces, a lo que más miedo le tienen los inversores en mi país es a toparse con falta de integridad en los emprendedores. De tal manera que yo creo que lo que tendría que ser sería una condición de 3. Primero, sé íntegro, es decir, ten valores, proyéctalos y vívelos, ¿no? La segunda es, genera una oferta de valor donde al menos hayas generado un pequeño ecosistema de ventas recurrentes utilitarias. De esa manera, el dinero del inversionista no va a ser
para que financie más errores, sino para clonar los aciertos que tengas. Y esa es la problemática de un emprendedor de base tecnológica. Suele ser muy bueno para desarrollar, muy malo para vender. Y lo tercero que creo que es clave es, en Curago Biotech frecuentemente la pregunta es, ¿cuál es la barrera más fuerte que han enfrentado? Y es nuestros temores. Hace 11 años yo tenía 3 grandes temores. Uno era perder todo el patrimonio que había tenido. Trabajaba para una compañía transnacional como vicepresidente para América Latina. Mi sueldo era de $15,000 mensuales, más carro, más bono. Tenía una relación y temía que la persona con la que en ese momento tenía compromiso de boda me terminara, y tenía una gran vergüenza de faltar a mis responsabilidades básicas con mis hijas. Las 3 cosas pasaron. Hoy mi hija, Katia, de 21 años, es directora de mercadotecnia de Curago Biotech, pero en Alemania. Acabo de comprometerme con una bellísima mujer que hoy me hace favor de estar aquí. Perdí el carro, todo. ¿Tú crees, cuando eres emprendedor tecnológico, crees que no eres bueno para vender? Pero llega un punto, aquí está mi socio Diego, que sí te das cuenta que eres bueno para vender, porque vendes el carro y la casa y los bienes y todo. Sí. Bravo, bravo. Entonces, si tú conoces a alguien que es íntegro y que es capaz de enfrentar sus temores más grandes y ya logró que alguien abriera la cartera en bases recurrentes, seguro que el problema no va a ser el dinero. El problema va a ser para el emprendedor hacia a quién se lo va a agarrar y por cuánto. Creo que no tengo mucho que decir, mejor sin palabras realmente. Pero muy cierto, o sea, cómo lograr uno vencer el miedo, cambiar el chip, es lo más complicado de emprender. Y cómo se debe acercar un emprendedor a alguien como Telefónica, Claudio, o a Guaira, si quiere hacer parte de ese ecosistema y trabajar con ustedes. Generalmente en Latinoamérica estamos muy acostumbrados que cuando un emprendedor va a buscar financiamiento, le toca la puerta al Estado, ¿no? a la agencia de turno, al famoso capital semilla, etc. Y después el fondo Venture Capital, que existen muy pocos todavía, lamentablemente, en la región. Vemos lo que pasa en Estados Unidos y nos asombramos. Y después quedan los Friends, Family and Fools, ¿no? Y los carros y las cosas personales, y nos vemos en grandes problemas. Y yo de alguna forma en los últimos meses está una cruzada de que hay un actor que mucha gente se olvida, que son las grandes empresas. Las grandes empresas en la región de Latinoamérica tienen mucho dinero, tienen una amenaza, deben sobrevivir y tienen que invertir en startups. Entonces, no pensemos solamente en que pedirle plata al gobierno, pedirle plata a un fondo Venture Capital, vender el auto o ir a tu tío que tiene algo de plata. Pensemos en cómo mi solución puede cambiar radicalmente el negocio de una gran empresa. Y ofrezcámosle eso. Si logramos descubrir eso, créeme de que esa gran empresa va a invertir y te va a ayudar a escalar. Hay que tener cuidado, porque es una gran empresa, ¿no? Y es un elefante que puede pisotear la pequeña gacela alrededor. Puede ocurrir. Pero hay que pensar muy bien en dónde, por ejemplo, está la empresa que a lo mejor después me compre, ¿no? Siempre hablamos del exit. ¿Quién es el exit de la startup? Si es que queremos hacer una startup para venderla. ¿Es el Apple? ¿Es Amazon? ¿O es la gran multinacional regional? ¿Es Bimbo? ¿Es Telefónica? ¿Es alguna empresa latinoamericana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, la invitación a las startups que están pensando en tocar la puerta a una gran empresa es pensar muy bien quién es esa gran empresa y no simplemente tocar cualquier puerta solo por querer buscar financiamiento. Pensar bien estratégicamente a quién quiero como socio, cómo yo agrego valor a ese socio y qué le pido a él a cambio, ¿no? Porque al final esto es un matrimonio. Y para la gran empresa también ocurre algo muy parecido. La gran empresa va a decir, yo no hago esto por responsabilidad social empresarial. No lo hago porque el proyecto es muy bonito y me voy a vestir bien en publicidad. Que hay algunas que lo hacen y encuentro que está pésimo hacer eso. Yo lo hago porque es un tema de negocio, porque voy a hacer un buen negocio con ese emprendedor. Entonces tengo que elegir muy bien a ese emprendedor para hacer un buen negocio con él. Porque tengo un gran problema, que es prometerle algo a un emprendedor y después no cumplirlo.
¿no? Generar expectativas. Sí, con Telefónica vas a ir y vas a venderle a los 300 millones de clientes. ¿Sabes con cuánto hemos hecho eso? Con ninguno. Entonces, si yo voy y le prometo eso a un emprendedor, estaría haciendo un grave error. Pero al trabajar con emprendedores, sí generamos nuevos ingresos para Telefónica. A lo mejor no de forma tan significativa, pero después de ya 6 años de haber lanzado el programa, y esto es un dato que me encanta decirlo, y ojalá otras grandes empresas que estén acá lo tomen y piensen de que esto de trabajar en innovación abierta no es una moda, no es un tema que está no es algo que nos viste bonito. A Telefónica el año pasado, solo por startups generamos 60 millones de dólares adicionales. Solo por trabajar con startups. 60 millones de dólares que no teníamos. Para Telefónica 60 millones todavía no es mucho, pero son 60 millones que no teníamos antes. Esto es un negocio. Crear valor, hacer negocio. Hay una cosa importante que creo que voy a parafrasear un poco lo que dice Claudio, es si un emprendedor cree que todo lo que necesita es plata, no tiene claro qué es lo que necesita. O sea, la plata es como el oxígeno, duele cuando uno no lo tiene, pero mientras tanto tiene que ser el cuerpo para que usarlo, o si no, no va a llegar a ninguna parte. ¿Cómo lo ven, Óscar, ustedes aquí en la oficina de transferencia de tecnología? Pues, digamos, llevar eso, ¿cuáles esas propuestas de valor que se ven que a veces no arrancan tanto? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros trabajamos específicamente en un tipo de emprendimiento que son las spin-off universitarias, en la que la idea de negocio sale de la universidad de un resultado de investigación. Eso es un poco más complejo, sobre todo porque tenemos los investigadores que quieren sacar adelante esas ideas de negocio. Lo que hacemos es tratar de pasar de lo que es un resultado técnico de una investigación a ponerlo como un negocio para poderlo empezar a ofrecer. No necesariamente para que el investigador se vuelva emprendedor, ¿cierto? El investigador, el PhD, difícilmente va a tener una capacidad administrativa o comercial. Los ponemos a vivir en ese proceso para que vean también con el ánimo de que se transforme un poco la mirada de cómo hacer investigación y para que se vuelva el socio cuando lleguen y se relacionen con una empresa, que es lo que hemos visto, que cuando les mostramos a un empresario, al que vemos de que se puede alinear con su cadena de valor o con su estrategia, porque tiene una estrategia en la cual tiene claro sus capacidades y esas capacidades cómo las va a aportar para ese emprendimiento, entonces se generan esos casos. Entonces son los casos que en este momento, con un año de trabajo, empezamos los primeros pilotos en el 2016 y a cierre del 2017 ya estamos generando ventas por más de 2.000 millones de pesos con 7 pilotos de spin-off. Entonces, ¿cómo lo logramos? Alineando muy bien, conociendo muy bien cuál es la estrategia de ese empresario inversionista. Ese empresario inversionista se vuelve el mentor, empiezan a generar una relación de confianza en la que van construyendo, que es muy delicada, que se puede caer en cualquier momento y que hay que irla generando día a día, pero que poco a poco le va dando esa perspectiva de negocio a ese resultado de investigación. Y va creciendo y va creciendo. Hay varios casos de ese estilo, pues sobre todo es cómo alineamos ese valor, sobre todo, y cómo le va a generar valor a ese empresario. No es llegar con la mano adelante y decir yo quiero plata, sino es, venga, yo le tengo una idea muy buena, usted cómo quiere participar, porque si no me voy para donde otro. Generar valor es súper importante y en todos los aspectos, no solo es el económico que es importantísimo, en el impacto social también, entonces hay que generar valor, como dice muy bien un amigo, sin ánimo de lucro no es con ánimo de pobre, esto es cómo creamos valor y ustedes que trabajan en innovación social lo están viendo, ¿cómo lo ven? Sí, definitivamente un poco varias de las cosas que han dicho aquí me hace mucha resonancia en la forma en la que nosotros nos relacionamos con los emprendimientos, pero sobre todo este tema de muchas veces los emprendimientos cuando tienen, como dice, un dicho creo que puede resumir esto, que tienen buen lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los emprendimientos que salen en prensa, que tienen un bonito video, que tienen un gran pitch, que tienen un gran vocero, ¿no? Y el emprendedor se vuelve casi un rockstar social, ¿no? Pero cuando te sientas o cuando comienzas a probar el producto, te das cuenta de que su producto en verdad no es lo suficientemente bueno como se cuenta. Entonces, desde nuestro lado como empresa, sí lo que les pedimos a los emprendimientos es que está bien tener una estrategia de marketing lo suficientemente atractiva, pero sobre todo y lo más importante es tener un
un buen producto, ¿no? Nos ha pasado mucho con varios emprendimientos que pintaban muy bonitos, pero a la hora de trabajar con ellos o a la hora de probar el producto, en verdad no era tan bueno como se veía, ¿no? Entonces sí creo que nuestra recomendación directa para el emprendedor es sí, ocúpense en el marketing, pero sobre todo en el producto, ¿no? Porque ahí es donde hemos encontrado muchos gaps. Ya, no hay que tener buen lejos, hay que tener buen cerca también, eso es importante. Y es que uno lo dice mucho, uno no se trata de prometer el mundo y más allá, se trata de, y hay un dicho en inglés que dice under promise y over deliver. Esa es la mejor manera de generar valor. Prometa lo que puede cumplir y entregue más de lo que prometió. Sí. Con eso se hace muchísima diferencia. Y bueno, para ir cerrando, y ahorita vamos a dejar unas preguntas para el público porque somos muy conscientes que somos lo único que está entre ustedes y el almuerzo, que es una motivación difícil. ¿Cómo creen ustedes que se debe preparar la empresa, la academia, el gobierno para ir a montarse en este bus de las startups? Porque eso no es tan fácil. Oscar, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, hay algo muy importante desde las oficinas de transferencia es cómo fluye la información, cómo sabemos qué existe y cómo sabemos qué se necesita, ¿cierto? Esa conexión de oferta-demanda. En el marco de Alianza Pacífico estamos trabajando para crear una red latinoamericana que pueda permitir ese flujo de información, que tanto lo que se desea desde las demandas del sector productivo puedan hacer eco en todos nuestros países a través de las demás oficinas regionales de transferencia, de las otras oficinas de transferencia que existen, México, Perú, Chile, Colombia, para que veamos entonces cómo lo que existe y capacidades que tenemos en nuestros países pueden dar respuesta a esas necesidades y generar ya un mercado de tecnología y de conocimiento a través de la Alianza Pacífico. Porque ahora somos una gran región, realmente, aunque somos muchos mercados pequeñitos y nos falta, en muchos de los problemas que ustedes han visto aquí, si cambiáramos la nacionalidad de cada uno con alguien con una experiencia similar, probablemente diría lo mismo, y eso es las fortalezas de unirnos. ¿Cómo ven ustedes, Julio, que nos deberíamos preparar? Bueno, como gobierno, por ejemplo, en el caso del país se necesita mayor regulación, no solamente el rol, por ejemplo, en Perú tiene un rol importantísimo promoviendo los emprendimientos y las soluciones que se generan en el país, pero también se requiere un marco normativo que facilite o que promueva el trabajo con emprendedores, ¿no? No tenemos actualmente eso y eso lamentablemente hace que las empresas como nosotros tratemos a un emprendedor de la misma manera que tratamos a una gran empresa con la cual interactuamos. Entonces, los impuestos son los mismos, el trato es literalmente lo mismo. Entonces, sí, eso pone en desventaja al emprendedor de cara a la competencia con una empresa que es mucho más grande y que probablemente ofrece el mismo servicio, ¿no? Entonces, sí es importante el rol del gobierno promoviendo el marco normativo que permita trabajar o tener mejores condiciones con un emprendimiento. Y eso puede ser regular o desregular, o sea, no necesariamente es crear más leyes, nosotros aquí somos muy buenos para poner más leyes y no cumplirlas, pero es crear esos espacios que los traten distinto. Hablamos del flujo de caja ahora y uno de los grandes problemas es cómo le pagan a un emprendedor a 60 días. Una empresa que hace eso deberían, en mi opinión, multarla, porque eso no es crear valor, eso es destruirlo, pero son ustedes los que nos cuentan. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que hay que dejar de hablar de ecosistemas y hablar de industria. Tenemos que generar una industria a nivel de la Alianza del Pacífico. Esto tiene que ser algo ya no solamente a nivel local, tenemos que abrirnos a los otros países, tenemos que colaborar. Nosotros hace muy poco, junto con el PRODEM y algún organismo, hicimos un estudio para saber cuántas grandes empresas están haciendo cosas en LATAM. Y nos sorprendimos. 200 grandes empresas están invirtiendo en startups en la región. Yo no sabía eso. Y lo entretenido fue de que después de descubrirlo, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, Cemex, la cementera en México, tenía un área de Venture Capital. Y yo sabía que en mi portafolio había una empresa que fue interesante. Y al final, Cemex invirtió $2 millones en esa empresa chilena, solamente porque lo descubrí mediante un estudio. Y comenzó negocios transfronterizos. Convertamos una industria, empecemos a colaborar todos. Esto no es solamente la academia por un lado, los gobiernos por otro lado, las empresas por un lado, los fondos de Venture Capital. No, tenemos que todos trabajar juntos para que esto crezca. No sé si ustedes saben, pero
LATAM representa el 0.7% del venture capital mundial. LATAM, con Brasil, 0.7%. Si no cambiamos, si no generamos industria, estamos jodidos, estamos bien atrás. Entonces, empecemos a movernos todos. No importa en qué lugar ustedes estén, si sea gobierno, empresa o no, hay que empezar a moverse y colaborar, abrirse, dejar de estar encerrados entre cuatro paredes. Estoy seguro que una de las conclusiones del estudio fue: si no hacemos industria, estamos jodidos. Porque ese término técnico es muy claro. Pero es verdad, debemos madurar y convertirnos en una industria, pasar de emprendedores a empresarios, hacer realidad toda esa promesa de valor. Antonio, ¿qué vemos tú que debemos hacer? Yo creo muy rápidamente es seleccionar un eje en el que eres competitivo. Voy a hablar del caso de México. En México somos altamente competitivos en biotecnología agroalimentaria. Tenemos una legacía milenaria desde los mayas y los aztecas, el pulque, el pozotl, el tejuino, son bioalimentos. Tenemos la segunda herbolaria más grande después de la China, tenemos todos los ecosistemas, todos los suelos. Nuestra infraestructura en universidades y centros de investigación es la más alta. Los alemanes vienen a ver el ajolote mexicano, los japoneses vienen a ver el nopal, ¿sí me explico? Entonces seleccionemos eso como base. Ahí ya tienes una alianza grande, industria o startups, universidades, centros de investigación. En esta conversión de la economía del know-who al know-how, los grandes capitales van a migrar y la regulación por parte del gobierno se va a dar, que es lo mismo que pasó en Silicon Valley, nada más que ahí fue de manera ordenada. Aquí no importa cómo sucedió, ya está, aprovechémoslo. Aprovechémosla, y eso es lo que hace un emprendedor, ver la oportunidad, aprovecharla y hacerlo realidad. Tengo tiempo para un par de preguntas. Yo sé que el hambre no los va a dejar preguntar mucho, pero le damos postre extra al que haga la primera pregunta para decir que estaban despiertos durante este panel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí hay una, por favor, gracias. Buenas tardes, le habla José Antonio de Bucaramanga. Se ha hablado de, indiscutiblemente, a veces la desconexión que hay del sector productivo con el conocimiento que se requiere para innovación y con la academia. La pregunta es, ¿cómo hacer para que las regiones, cada región de cada uno de los países realmente entren en este nuevo mundo y sobre todo que las universidades capaciten en lo que es emprendimiento, que todavía falta mucho terreno por recorrer? Bueno, en nuestro caso es muy claro. Cuando uno hace una alianza con una universidad, un centro de investigación, en el caso, por ejemplo, de Curago Biotech y México, es establecer antes de iniciar el proyecto 4 factores claves. Uno es cómo se va a beneficiar la universidad o el centro de investigación, establecer un royalty a partir de ventas brutas, es decir, tú te vas a beneficiar del 4% de las ventas brutas que yo genere cuando saque esto a mercado. El segundo es establecer claramente quién es el propietario de la propiedad intelectual, la patente, el secreto industrial, el registro de marca. Una patente a 20 años lo único que hace es generar un monopolio comercial para que una empresa tenga la oportunidad de crear un valor de marca en el mercado. Entonces, cómo va a estar la propiedad claramente dividida es fundamental. La tercera es establecer cuál es el mecanismo de ingreso a la universidad o centro de investigación del dinero, si es mediante una donación, si es una entrada por una facturación, si es una regalía que se paga, y asegurarse de que eso le llegue al investigador para que te ayude a desarrollar la tecnología 2.1, 3.0. Y finalmente, establecer en ese gran acuerdo primario cuáles serían las condiciones de salida. Es decir, si viene la gran compañía transnacional y quiere comprar esto, entonces yo me convierto en un colicenciatario o junto contigo la vendo y entonces a través de ese dinero seguimos trabajando juntos. Insisto, al final del día no hay una forma de entusiasmar a más a una universidad o un centro de investigación que hacer que la caja registradora suene. Y va a haber cola de investigadores ofreciéndote sus desarrollos. Esto es capitalismo puro y duro, pero del que crea valor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Perdona, Oscar, claro. Complementar un poco. Pero hay varios niveles, digamos al nivel de políticas e instituciones, pues invito a ver el caso Medellín, que nos acompaña el secretario de Desarrollo Económico. Hubo una política clara que le apueste realmente a ese relacionamiento, que le crea. Aquí está el caso del Comité de Universidad Empresa Estado de Antioquia,
que es simplemente una unión de voluntades, no es una institución, es una unión de voluntades. De ahí nació Tecnova, de ahí nació Ruta N, y nacen las políticas y el trabajo en conjunto para lograr el emprendimiento e innovación en la región. Eso es por un lado. Y a nivel, digamos, de ese relacionamiento, tenemos una falla en el sistema, y es quién logra llevar el resultado y la investigación hasta el sector productivo. Porque el resultado donde llega, donde está el conocimiento en las universidades, le falta un escalado para llegar a las empresas que no quieren bajarse tanto a arriesgar. Muy pocas realmente quieren bajarse y asumir el riesgo. Ahí es donde nosotros estamos viendo que el emprendedor es importante, porque ¿quién más es capaz de asumir ese riesgo, de llevar esa tecnología, escalarla, llevarla al mercado y luego, como explicaban ahora todo, cuáles son los mecanismos de salida y licenciamiento? El emprendedor se vuelve muy importante, siempre se ha visto como el oferente que le vende a la empresa, pero no hemos hablado de cuál es como la capacidad que tiene para absorber y apropiar la tecnología de las universidades. Tenemos que mejorar ese link que hay entre ellos dos para que realmente sean ellos quienes escalen y lleven al sector productivo. Y ese es un muy buen punto. El emprendedor asume el riesgo, pero parte de esa negociación, esos planes y reglas claras, también tiene que tener una buena parte de la ganancia. Todavía creemos que qué bueno que él asuma el riesgo y yo al final saque una buena tajada, cuando eso no es ni justo, ni funciona, ni motiva en el largo plazo. Me indican que ya estamos sin tiempo, el estómago me dice que tenemos mucha hambre, entonces les agradezco muchísimo su atención. Aquí tienen 4 personas, por favor un aplauso y gracias por su tiempo.